Muy bien, entonces muchas gracias por conectarse, por dedicar este tiempo al estudio de la palabra de Dios. Vamos avanzando, nos quedan solamente dos clases más. Hoy en la noche con la grabación de la clase de este día, les enviaré el proyecto final para que ya vayan familiarizándose. Son como, no me acuerdo exactamente, pero como unas 20 preguntas que van a 15 o 20, entre 15 y 20 preguntas que van a ir respondiendo. Avanzamos con la lección número 7, la Santa Iglesia Cristiana. En esta clase vamos a identificar por qué es santa la Iglesia, quiénes son los que están dentro de la Iglesia cristiana, por qué es que tenemos el privilegio de ser llamados hijos, hijas de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, que es su santa y bendita Iglesia. Eso vamos a profundizar esta mañana. No sin antes comenzar con esta oración pidiendo que sea Dios quien nos bendiga a través de su palabra, a través de su espíritu, que abra nuestro entendimiento para ante todo escuchar la palabra de Dios, aplicar a nuestras vidas y con gozo compartir con tanta gente que necesita escuchar el dulce evangelio. Oremos entonces. Querido Espíritu Santo, te agradecemos porque has reunido a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo. Gracias por llamarnos a la fe y gracias por los líderes, las congregaciones y las denominaciones que enseñan tu palabra en su verdad y pureza. Ayúdanos hoy a entender mejor tu plan para tu iglesia y danos corazones dispuestos a vivir en comunión y fidelidad a tu verdad. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Amén, amén. Permítame dar el ingreso a dos estudiantes más. Muy bien, entonces los objetivos de esta lección tenemos tres. Primero, describir la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos. ¿Qué significa eso para nosotros? Vamos a explicar el origen de la Iglesia Cristiana, pasando un poquito por la enseñanza de la elección eterna de Dios. Y al fin vamos a terminar reconociendo la importancia de congregarse en una iglesia visible que enseña la sana doctrina, que tristemente hoy en día es difícil de encontrar. Muy bien. Como un recordatorio de lo que estamos estudiando, este curso ha sido basado en el credo apostólico. Lo hemos dividido en tres partes, en tres artículos. Primer artículo, Dios Padre. Segundo artículo, Dios nuestro Señor Jesucristo, como Creador nuestro Padre, como Redentor nuestro Señor Salvador Jesucristo y como el santificador de nuestra fe, que es el Espíritu Santo. Voy a leer el credo apostólico. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Entonces, esta parte vamos a estudiar hoy, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos. Muy bien, entonces, pregunta del grupo de WhatsApp fue la siguiente. ¿Quiénes son la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos? Adelante, hermanos, hermanas. Adelante con su comentario, con la respuesta a esta pregunta. Buenos días, querido Miguel, bienvenido. Bien, ¿qué Adelante tal, con su pastor? comentario. Buen día, pastor. No sé si me escuchan ahí. Sí, 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 clarito. Bueno, la Iglesia Universal Redimida de todos los tiempos. Y somos santos porque somos lavados por la sangre de Cristo. Y cristiana porque por la fe en Cristo Jesús. Y por fe también somos unidos. Gracias, querido Miguel. Completo su comentario. Querida Altagracia.
Sí, bueno, se refiere a todos los creyentes en Jesús en todo el mundo y es el conjunto que ha sido salvado por la fe en Jesucristo. Gracias, querida Altagracia. Escuchemos a quien más tenía la mano levantada, Sergio, y luego con Stephanie también. Parece que tenía la mano levantada. Con la misma referencia y se refiere a todos aquellos en cualquier lugar, en cualquier parte, en cualquier tiempo que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Gracias, pastor. Gracias, Sergio. Stephanie. Bien, mi respuesta ya la habían comentado, por eso decidí bajar la mano, pero luego le voy a compartir como quiera mi respuesta. Son la multitud de creyentes los que han lavado y emblanquecido su ropa en la sangre del Cordero. Gracias, querida Stephanie. Muy bien, Pedro, y luego avanzamos. Bueno, hermano, para mí la iglesia, la Santa Iglesia, pues, es la que recibe la sana doctrina. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Firmeza y verdad es la palabra de Dios. Amén. Gracias, Pedro. Gracias, hermanos, hermanas, por el comentario. Sí, me encantó mucho la introducción del video que nos mostraba esa comunión de los santos en el cielo, ¿verdad? Esa multitud de creyentes de todas las naciones que creyeron firmemente en su Señor y Salvador Jesucristo, sin condiciones, sin cosas hechas por la mano del ser humano, sino 100% gracia, 100% misericordia, 100% obra redentora de Cristo. La Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos, todos los creyentes, como bien dijeron ustedes, en Jesús de todos los tiempos, la Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. ¿Ah? Santa, porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero, no por algo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Cristiana, porque confiamos 100% en la obra redentora de Cristo. Comunión, unidos por una sola fe, por un solo Señor, como hemos estudiado en otros cursos, de todas las enseñanzas bíblicas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Estamos unidos en comunión, de acuerdo, creemos, confesamos y enseñamos lo mismo. ¿Ah? ¿Por qué a veces se le llama a la iglesia invisible? ¿Por qué a veces se le llama a la iglesia invisible? ¿Qué piensan ustedes? Querido Miguel. Sí, pastor. Porque solo Dios puede ver los corazones y la fe de las personas. En Timoteo 2:19, el Señor nos dice que conoce a los que son suyos. Dice que no nos toca ver a nosotros los corazones, sino a Él, ¿no? Gracias, Miguel. De nada. Bien dicho, hermano. Bien dicho. Escuchemos Altagracia y también vamos con César. ¿Por qué a veces le llamamos a la iglesia invisible? Bueno, porque solo Dios conoce con certeza quiénes somos verdaderamente suyos. La iglesia invisible está compuesta únicamente por los que han sido salvos de verdad por la fe en Cristo y que solo Dios conoce a los suyos y sus corazones. Gracias, querida Altagracia. César, y concluimos con Amparo. Los miembros de la iglesia ya no necesitan ir a Jerusalén para adorar a Dios como lo hacían antiguamente, Ay, Diosito. sino que ahora a Dios se le adora en espíritu y en verdad, que es la palabra de Dios. Excelente, César, bien dicho. Amparo. El micrófono, hermana, para que le escuchemos. Dice el Señor, conoce al Señor a los que son suyos y aparta de iniquidad todo aquel que hace maldad. Él no habita en corazón, no habita en templos hechos por manos humanas, sino en cada uno de nosotros. Somos la iglesia invisible del Todopoderoso. Ya Él no habita en un templo, cada uno de nosotros somos su morada. Gracias, Amparo.
Escuchemos un comentario más. Zuli, adelante, hermana. Queremos escuchar su punto de vista en esta parte. Gracias. Bueno, cuando hablamos de iglesia invisible se refiere para la comunidad de nosotros como creyentes y como creyentes en Cristo estamos unidos a Él, ¿no? Y formamos parte del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que nos, ¿cómo se dice? Es algo visible porque tenemos como autoridad a Cristo, como cabeza a Cristo. Ese sería mi comentario. Gracias, Zuli. Muy bien, excelente. Entonces, la iglesia invisible es aquella que está compuesta de todos los creyentes del mundo, ¿verdad? Que forman parte, bueno, que Dios en Cristo Jesús les ha hecho formar parte del cuerpo de Cristo, que han confiado en Cristo como su único Salvador. Nosotros no podemos ver, no podemos escudriñar los corazones. Para nosotros quizás puede parecer que no es un buen creyente, ¿verdad? Porque nos gusta categorizar a la gente, pero Dios conoce a los suyos. Él sabe quiénes son de verdad, verdaderamente quienes confían en las promesas de Dios, en la obra redentora de principio a fin. Muy bien. Entonces, lo que decía Zuli, la iglesia visible es las congregaciones donde nos juntamos para escuchar la palabra de Dios, para alabar, himnos, oraciones. Entonces, ahí estamos, es visiblemente los creyentes, ¿verdad? Que compartimos la misma fe. Vamos a investigar un poquito el origen de la iglesia cristiana y su elección. ¿Dónde tuvo su origen la Santa Iglesia Cristiana, el cuerpo visible de Cristo? Nos tocó leer Efesios. ¿Dónde tuvo su origen? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué empezó? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde tuvo su origen la Santa Iglesia Cristiana o el cuerpo de Cristo? Vamos a leer un poquito Efesios, eso nos va a hacer recuerdo, ¿verdad? Sergio, hermano, adelante, su comentario y también me ayuda con el texto bíblico, por favor. El micrófono, hermano. Ahí está la respuesta en el texto. Yo creo que mejor lo leo. Por favor. Dice la palabra de Dios así, Efesios 1, 3 al 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Ahí se originó la iglesia cristiana. Gracias, Pastor. Gracias, hermano. Y aprovechando también esta parte, Sergio. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Amén. Gracias, hermano. Ya, entonces aquí vamos a volver un poquito acá y escuchamos a nuestro hermano Miguel. Creo que tenía la mano levantada. Y si no, vamos Bendita avanzando. sea Dios y Padre de nuestro Señor No, Jesucristo. ya lo leímos. ¿Ya tenía algún comentario nomás? No, que desde el principio de la fundación del mundo ya somos. Gracias. Excelente, hermano. Muy bien. Entonces aquí está. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? Esto muestra que Dios es el autor de nuestra salvación y que nosotros no hemos hecho nada. Y ahí va describiéndolo, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Verdad? Por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia. Estos textos bíblicos dejan en claro que usted y yo no hemos hecho nada. La voluntad de Dios, el anhelo de Dios, el deseo de Dios es que toda su creación un día esté en el cielo.
¿verdad? Porque Él nos creó, Él nos hizo para que este, estemos en su presencia y vivamos por toda la eternidad. Pero mientras estemos aquí en la tierra, seamos ejemplos, reflectores del amor de Cristo hacia los demás, para que ellos también se postren a Cristo y pues confíen en Él, ¿verdad? Pura gracia, puro amor, y todo lo que hizo es para que el creyente, para que el Hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, de gloria, de alabanza a Dios por el favor inmerecido que nos ha concedido, ¿verdad? Y lo hizo todo por pura gracia, por puro amor, por pura sabiduría, ese plan eterno que Dios diseñó para nosotros, ¿verdad? Esa fue la motivación de Dios, por amor, por su propósito, nos escogió sin ver nada bueno en nosotros, ¿verdad? Dios hizo ese plan eterno y lo ejecutó en Cristo Jesús para que hoy recibiéramos ese favor de Dios. Muy bien, ¿quién nos eligió y cuándo? Ya hablamos un poquito de esto, ¿verdad? Dios nos eligió y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Imagínense eso. Aquí está. Ahora sí, Miguel, ayúdeme con la lectura. Es bueno volver a repetir, releer, porque como hemos dicho, a veces se nos olvida fácilmente. Miguel, adelante. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En él Dios escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Gracias, hermano. Ahí está. Dios lo quiso así. ¿Cuál fue la motivación? Porque de Dios para escogernos. Vamos a leer también este texto bíblico. La última parte de abajo, que está en negro nomás. Miguel mismo, por favor. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Beneplácito. Excelente. Gracias, hermano. Pedro, ¿algún comentario en esta parte? Bueno, sí, dice que este es uno de mis capítulos favoritos. Claro, toda la palabra es buenísima, pero de verdad que me encanta, pues, lo que dice el apóstol ahí acerca de ese amor que tuvo Dios para con nosotros. Dice que por amor de su nombre, dice así, según su beneplácito. O sea, beneplácito es algo lo que solamente en una persona se puede complacer, pues. Entonces Favor. Dios es misericordioso y Dios es bueno, y es algo agradable, pues, que haya sido la obra perfecta de Él solamente. Amén. Gracias, querido Pedro. Muy bien, entonces, nota que el apóstol Pablo es leyendo este texto, como dice Pedro, es como sentarse ahí y leer y volver a leer y ver cada diamante, cada perla que sale de este texto bíblico y decir, cuánto me ama Dios para que se haya dignado diseñar este plan eterno de salvación y cuando llegó el tiempo perfecto ejecutarlo de una forma divinamente perfecta, si se puede decir la expresión, ¿verdad? Entonces, y que lo haya hecho por nosotros, al ver nuestra miseria, al ver que fácilmente nos descarriamos, que fácilmente le damos la espalda a Dios, que fácilmente creemos, a veces exigimos que Dios está en su derecho de hacer todo porque somos, pues, buena gente, ¿verdad? ¿Cuáles son las bendiciones que recibimos en Cristo? Igual el texto bíblico nos va a decir aquí que son tan maravillosas y para esto vamos a leer desde el 5 hasta, bueno, el 5, ¿verdad? Ayúdeme, Pedro, por favor, desde esta parte aquí, por amor. El micrófono para que le escuchemos. A partir del versículo 5. Por amor.
por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Amén. Ahí está. Imagínense, adoptados como hijos suyos, ¿verdad? Algunas familias, personas que han pasado por ese proceso, saben, ¿verdad?, que cuando ya se hace efectivo, se cumplen los parámetros, los requisitos de una adopción, esas personas pasan a formar parte de esa familia con apellido, con derechos y con todo, ¿verdad? Es lo propio con nosotros. Dios lo ha hecho, nos ha adoptado, ¿verdad? Eh, Fuéramos adoptados como hijos suyos, con todos los derechos por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando Cristo desde la cruz dijo, tetelestai, cumplido es, ya no hay nada que hacer. Si se puede decir, todos los documentos legales, esos sellos habían sido sellados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muy bien. Y acá hay otras bendiciones más que el Señor nos da. Ayúdeme, Sergio, por favor, continuando con las bendiciones, la lluvia de bendiciones espirituales que Dios nos da. Hermanos, verso 6 en adelante, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, primero, aceptos en el amado. En él tenemos, segundo, la redención por medio de su sangre. 3, el perdón de los pecados. 4, según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Excelente. Gracias, querido Sergio. Imagínese otra vez estos tesoros, ser aceptados ante la presencia de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? El apóstol Pablo describe de una forma maravillosa todo el plan. Es como cuando los ingenieros, los arquitectos van haciendo un plano de una casa, de un edificio, ¿verdad? Los maestros van haciendo todo que se cumpla perfectamente. El apóstol Pablo va diciendo, esto es lo que Cristo hizo por ustedes, esto es lo que Dios, como diseñó el plan, Jesucristo lo ejecutó y los resultados divinos son para nosotros. Perdón de pecados, ¿verdad? Nos da la gracia que todos los días es como una fuente inagotable. Cada día, postrados a los pies de Cristo, recibimos esa gracia, ese amor inmerecido, ¿verdad? Que no espera nada a cambio de nosotros, sino nos da en forma abundancia. Ese es el amor maravilloso de Dios. Entonces, ustedes notan que de obra humana, de nuestra acción, no hay un solo, ni una, ni una pizca, si se podría decir. Todo es 100% obra de Dios. Él lo hizo en el tiempo perfecto y el actor quien llevó a cabo esta salvación es Cristo Jesús. Bueno, ¿por qué Dios nos concede estas bendiciones? ¿Por qué nos concede Dios estas bendiciones? Igual vamos a basarnos en el texto bíblico. Solo vamos a leer el 6 nomás. Ayúdeme, Zuli, por favor. ¿Zuli, hermana, está ahí? Un ratito. Ahí está. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 8, ¿no? Dice el 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado. El 7, en él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. El 8, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Muchas hermanas, muy bien. Entonces la primera es para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de Dios, ¿verdad? Él lo hizo para, pues, por sí mismo, por su naturaleza divina. Y a nosotros ser receptores de esas bendiciones inesperadas, que no lo hemos buscado, que no lo hemos hecho nada para ganarnos,
¿verdad? Nos postramos y le damos gracias al Señor por haber hecho eso por nosotros, para que seamos motivados a agradecerle y alabarle en todo tiempo. Muy bien, ahora vamos a una parte que quizás ustedes han escuchado. Dice, enseña esta sección que Dios eligió a algunas personas para ir al infierno. Todo lo que leímos. ¿Qué piensan ustedes? Enseña esta sección que Dios eligió a algunas personas para ir al infierno. Querido Miguel. Y no enseña, al contrario, nos dice que nos bendice en todo, no que nos maldice. Excelente. Entonces aquí viene mucho de la razón humana que hemos aprendido en otros cursos. Dicen, si Dios escogió, si Dios predestinó a los seres humanos para que sean salvos, también está la otra parte, lógicamente, ¿no? Dice, ¿verdad? Que tiene que haber, que también fueron algunos predestinados para la condenación eterna, ¿verdad? Eso es razonamiento humano, pero no es lo que nos dice la Biblia. No, contradice la clara enseñanza bíblica de que Dios desea la salvación de todos los seres humanos. Aquí hay textos bíblicos. Ezequiel también nos decía eso. Y, bueno, voy a leer. Dice, pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva. Y Timoteo 2:4, como ya dijeron ustedes, ¿verdad? El cual quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y si eso no hubiese sido el caso, Dios no se hubiese tomado la molestia de enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Segunda de Pedro dice, el Señor no se tarda para cumplir su promesa, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él, ¿verdad? Existe a veces la conversación que a veces muchos cristianos decimos, que ya venga Dios, que termine este mundo, que se acabe este mundo, tanta violencia, tanta perdición, tanto rechazo a Dios. Pero la paciencia de Dios es tan maravillosa. Él dice, un tiempo más, este tiempo de gracia para que crean y sean salvos. Querida Zuli, ¿algún comentario final en esta sección? Sí, sí, sino que ya usted lo dijo, ¿no? El infierno existe, sabemos que es un lugar de castigo y como usted dijo, para aquellas personas que rechazan, que no creen en Jesucristo, para esas personas, ¿no? Que no han tomado esa decisión. Bien es cierto, en la lección anterior también hemos aprendido de que por gracia es que el Señor murió por nosotros y aún nuestras palabras debe ser que por la gracia de Dios he podido conocer a nuestro Señor Jesucristo y aceptar su salvación, su perdón, ¿no? Eso sería. Gracias, hermana. Muy bien, sí. Entonces, aquí estos textos bíblicos, si ustedes desean anotar, ¿verdad? Cuestiones de tiempo, no lo pusimos en la diapositiva, pero aquí Juan 3:16 hasta el 19 es mejor leerlo todo, ¿verdad? La primera parte nos dice, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo o Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Verdad? Ese es el Evangelio en una cápsula, en una forma maravillosa, en un título, si se podría decir. Y aquí vienen los siguientes versículos. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahora viene lo que nos decía nuestra hermana Zuli, es entonces, ¿por qué hay tantos condenados? ¿Verdad? Así se podría decir, porque unos creen y otros no creen. ¿Verdad? Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el versículo 19 nos dice, ¿verdad? Porque el mundo prefirió las cosas de este mundo, las tinieblas, en vez de la luz verdadera. Entonces,
También Mateo nos muestra, ¿verdad?, que en tiempos de Jesús con ese amor, con esa dedicación, que compartía el Evangelio, ¿verdad? Y su pueblo, su nación, los israelitas, los maestros de la ley, lo rechazaron. Y ahí Jesús, con el dolor en el alma, decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Pero Jesús tristemente dice: no quisiste, ¿verdad? Y vemos lo que pasó. Querida Amparo, adelante, hermana, un comentario. Sí, hermano, lo que usted dice es totalmente cierto. Ayer que salí a evangelizar toda la tarde, tal vez 5 o 6 personas con las que pude hablar, todos negaban y no aceptaban la palabra de Dios. Un anciano ya prácticamente en las últimas me bailaba y decía: yo soy músico y yo cargo a mi Cristo aquí. Me sacó una billetera mostrándome sus muñecos y me mostró el que tenía en el cuello. Pero no, es imposible con las personas. El otro: yo soy católico, nací católico, me muero católico. Lamentablemente, Dios no destinó a nadie, no, perdón, mala la respuesta. Dios predestinó que todos los hombres fueran salvos, pero lamentablemente los hombres endurecieron su corazón y no quieren la salvación. Entonces, algo triste, hermano. Mas, sin embargo, ahí me Gracias. lo llevar 2 indigentes, estuvieron conmigo escuchando toda la prédica. O sea, Gracias, hermano. a los pobres fue que vino el Señor, me muestra la palabra, porque los de dinero no escuchan. Gracias. Sí, y bueno, nuestra misión, ese sacerdocio universal que Dios nos dio es compartir el Evangelio, Amén. hacerlo con el corazón de una forma fiel a la palabra de Dios, y el resto es obra del Espíritu Santo. Ahorita vamos a mencionar un texto bíblico que me encanta, que es Isaías 55, ¿verdad? Nos dice de una forma maravillosa: así como la lluvia o la nieve cae, tiene su propósito, no cae por caer, germina la tierra, lo riega las plantas, ¿verdad? Es lo mismo con la palabra de Dios. Nosotros compartimos con otros, los van a recibir, nos van a insultar, nos van a lo que sea, pero ya ha sido lanzada la semilla. El Espíritu Santo obrará en ellos y en el tiempo de Dios dará fruto, o a veces caerá como la parábola que Jesús contó cuando cayeron las semillas en diferentes terrenos. Excelente. Entonces, la elección es una enseñanza bíblica del Evangelio que nos llena de seguridad y consuelo. ¿Por qué nos llena de seguridad y consuelo? Porque no es nuestra obra, sino es una obra de Dios. Y aquí vemos la naturaleza divina de Dios, que es amor, que es gracia, que es misericordia. Y esa naturaleza y esa esencia de Dios le motivó a llevar a cabo el plan eterno de salvación. El mismo Dios que nos eligió, redimió, convirtió y también nos preserva en la fe. Me encanta esta frase, ¿verdad? Entonces, el mismo Dios que nos eligió nos puso ahí, ¿verdad? Y no nos eligió porque éramos algo buenos, porque hicimos algo, todo lo contrario, desperfectos. Se podría decir como una piedra, ¿verdad? Pero Dios sabía, ¿verdad? Que Dios, con su poder divino, lo iba a convertir en un diamante. Redimió, es como rescatarnos, pagar un precio, por ese rescate. Nos convirtió, aquí viene la conversión, obra 100% de Dios, obra del Espíritu Santo, y nos preserva en la fe para que creamos en Cristo Jesús, para que defendamos, para que compartamos con otros la obra de nuestro Señor. Muy bien, la última parte que vamos a hablar, ¿verdad? La iglesia visible. Y hemos hablado un poquito de qué es la iglesia invisible, de cómo es que Dios nos ha llamado para que seamos parte del cuerpo de Cristo, de su santa iglesia cristiana. También hablamos de la iglesia invisible, que solo Dios ve, sabe, conoce a los creyentes, a quienes son verdaderamente
sus hijos. En eso hubiésemos recordado la historia, ¿verdad? Cuando el Señor le mandó a Samuel a ungir al próximo rey de Israel, él fue a la casa de Isaí y hicieron como un desfile de los hijos, quién iba a ser el próximo rey de Israel. Y pasaron todos, pasó el primero, un buen mozo, el alto, y Samuel dijo, ajá, mi trabajo es fácil, este es, mírale, está buen mozo, es alto, tiene ese don de liderazgo y todo lo demás. Ya inclusive, bueno, esto es de mi pensamiento, ¿verdad? Ya estaba sacando su cuerno, el aceite para ungirlo, pero el Señor que le dijo, este no es. Tú ves la fisonomía, la presencia, pero yo veo el corazón. Y así, para hacer corta la historia, pasó todo el desfile y se acabaron los hijos y dijeron, pues, preguntó Samuel, ¿hay otro más? Y Samuel dijo, sí, aquel pequeño que está pastando a las ovejas allá. Y le dijo, van a traer. Ese es. Y el Señor escogió a David. Bueno, vamos a la iglesia visible, ¿verdad? La iglesia donde nos reunimos. Ahora, este, vamos a ver cómo identificamos una iglesia a la cual nos sentimos cómodos para estar ahí. Alguien que me ayude con el texto bíblico de querida Altagracia, ayúdeme por favor con Hebreos 10:25. Sí. Ah, Hebreos 10:25. No dejamos de congregarnos como es la costumbre, de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Querida Altagracia. Muy bien, y aquí viene un punto que no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? A veces hay muchos cristianos nomás de los dientes para afuera. Y a veces piensan, dicen, Dios está en todas partes. Yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito congregarme, pues estoy aquí. A veces leo la Biblia, a veces oro con mi familia y eso es suficiente, ¿verdad? Pero alguien usaba una analogía y creo que es muy buena, ¿verdad? Decía, cuando usted está asando carne, ¿verdad? De un asador y lo pone muchos carbones y están todos encendidos, bien bonitos, juntos. Pero usted le separa dos carboncitos, le pone a un lado, estos van a morirse pronto, se va a apagar esa llama, ¿verdad? Que no están juntos, no están compartiendo la palabra de Dios, no están compartiendo ese compañerismo bíblico que es, pues, estar ahí entre hermanos y hermanas en la fe. Querido Ángel, ¿algún comentario? Sí, quería comentar sobre eso. Para mí, en mi opinión, congregarse es importante, para mí. Pero lamentablemente vemos ahora en las iglesias que se están actualizando el evangelio y de las mismas predicaciones están predicando de que congregarse no es importante. Sí, la salvación no viene de congregarse, pero en las congregaciones vienen las bendiciones del Señor, aprendemos de la palabra, Él se manifiesta donde hay mucho en su nombre y Él utiliza a mucha gente de su iglesia que tiene dones para edificar a su iglesia, para sanar, para muchas cosas, muchas bendiciones, pero lamentablemente tienen a Jesús como una moda. Esa es mi Gracias, querido opinión. Ángel. Completamente de acuerdo con usted, ¿verdad? No, la razón principal por la cual nos reunimos en la iglesia ya no es la que es bíblicamente, ¿verdad? Escuchamos a Miguel, Carmen, Zuli y Sergio también. Bueno, pastor, yo tengo un problema grande ahí, ¿no? Porque yo me congregaba con los pentecostales, pero al empezar a estudiar todo, me di cuenta que no tienen la verdad. Y me alejé porque dice que un poquito de levadura fermenta la masa, ¿no? Ujú. Y estoy congregando acá nada más. Así que tengo un grave problema porque no hay ninguna iglesia luteriana por acá en la zona.
Gracias, querido Miguel. Y bueno, damos gracias al Señor que el Espíritu Santo le ha dado la fortaleza espiritual de identificar las falencias doctrinales en la congregación a la cual iba. Y el Espíritu le ha dado esa fortaleza para alejarse de ello, ¿verdad? Porque eso es bíblico. Eso es bíblico. Ahora en el tiempo de Dios, ¿verdad? El Señor le está preparando, le está capacitando para que sea usted de pronto quien forma un grupo sembrador con una sana doctrina en el tiempo de Dios, sin restricciones, sin condiciones, tal y cual como la palabra de Dios nos dice. Y también por ahora, mientras el Señor le concede ese privilegio, pues puede ver algunos servicios en, de que tenemos en nuestro servicio, servicios en español, que como hacemos acá los misioneros en Latinoamérica, ¿verdad? Los misioneros aquí en Quito no tenemos una congregación, nos reunimos cada domingo, vamos rotando y vemos un sermón de la iglesia del pastor Henry Herrera que está en Colombia o de algunos hermanos que están en Estados Unidos, algunos pastores que están ejerciendo en congregaciones hispanas, ¿verdad? Gracias, Bueno, querido pastor, Miguel. me gustaría que después de que pase la lesión esta, ¿no? Que me oriente. Me Con gustaría todo mucho. gusto, con todo gusto, querido Miguel, con todo gusto. Escuchemos a Carmen, Zuli y Sergio. Querida Carmen, el micrófono, por favor. Ahora sí, chévere, gracias. Buenos días, pastor, Dios te bendiga. Bueno, pastor, con relación a esa pregunta, pues sí, como dice en Mateo 7, debemos cuidarnos de falsos profetas, ¿verdad? Porque ¿Mm? dice la palabra del Señor en Mateo 7 que debemos de cuidarnos de falsos profetas. Hay iglesias donde pues, dicen, no leen la palabra que no es correcta. Entonces, tenemos que cuidarnos de eso y el escudriñar la palabra de nuestro Señor nos enseña a identificar estas personas, ¿sí? Gálatas 5:9, como dijo el hermano hace un momento, dice que un poco de levadura fermenta toda la masa. Sí, es correcto. Pero también el Señor nos dice, ¿verdad? En Primera de Corintios 10, que, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén en perfecta unidad, en un mismo sentir y un mismo parecer, ¿sí? Y nosotros como creyentes y hijos de Dios debemos también, si vemos que hay otros hermanos o otras personas que no están dando una sana doctrina, pues debemos confrontarlos con amor, porque la palabra del Señor nos dice en Primera de Corintios 16:14 que hagamos todo con amor. Y considero yo, si no estoy mal, que lo correcto es confrontarlos, decirles, enseñarles que no está bien, que hablemos la palabra, que hablemos la verdad, lo que nos enseñan las escrituras, ¿sí? O Gracias, sea, querida Carmen. una sana doctrina. Gracias, Esa querida es Carmen. Completo su comentario, hermana. Escuchemos a Zuli, Sergio y también vamos con César. Bueno, eh, algo que he aprendido en estos 29 años de que por la gracia de Dios eh, estoy aprendiendo más del Señor y también teniendo experiencias, ¿verdad? Lo que sí he llegado a concluir es que iglesia perfecta, o sea, personas donde se congregan, porque la Iglesia Universal de Cristo es una sola, pero donde personas donde se congregan, jamás vamos a encontrar algo correcto, algo que es perfecto. perfecto. Pero estamos aprendiendo ahora en esta lección, es que nosotros a la iglesia de Cristo somos llamados para enseñar,
Y en este proceso que yo he pasado, siempre le he pedido al Señor cuando he visto algo incorrecto donde he congregado, Mm, que me ayude el Señor para poder enseñar y que me dé paciencia y que no me dé un ego, que no me dé una altanería, sino, Señor, ayúdame a ser sencilla, humilde y poder enseñar, Señor, y para poder que tu Espíritu Santo puedas despejar con tu palabra cualquier duda, cualquier confusión que esté pasando mi hermana, mi hermano en este lugar. Entonces, yo en una iglesia, cuando nosotros actuamos así en una congregación, dejamos huellas. Cuando yo salí de una, eh, por cuestión para cuidar a mi madre y por problemas que se levantaron en la congregación, ujú, salí y sentí el aprecio, el amor que me hacían expresar por medio de palabras escritas los hermanos. Y cuando por ocasión de bastante años fui a visitarlos, el cariño que ellos tenían, ¿verdad? Y luego, excelente. ajá, entonces se ve cuando nosotros actuamos y nos levantamos para edificar, para enseñarles lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, Y porque azul. a eso somos, así somos ya, para eso somos llamados. Y con respecto a congregar en una iglesia conforme a las escrituras, gracias a Dios ya el Señor me ha puesto en un lugar ya, no estamos congregando en una iglesia, en una congregación grande, ¿verdad? Sino en una casa donde nos reunimos a todos los domingos y los miércoles, a veces dos familias, los días domingos a veces tres, hasta cinco familias, casas enteras. Ujú. Entonces, y ahí honramos y alabamos a Dios y no nos sentimos mal porque no congregamos en una iglesia grande donde un pastor, un ministerio de alabanza, no nos sentimos incómodos. Al contrario, nos sentimos muy unidos, nos sentimos muy gozosos. Aún en ocasiones nos reunimos así como en la iglesia primitiva lo Definitivo. hacían, compartiendo, ¿verdad? Compartiendo. Y terminando nuestro servicio, hacemos un almuerzo y nos reunimos hasta 70 60 personas. Y es grato, ahorita lo que yo estoy sintiendo es grato, me siento compenetrada con la familia en Cristo y es muy diferente asistir a una gran congregación donde termina el servicio y a veces nos despedimos de algunas personas que conocemos, chao, y cada uno corriendo a su casa. Pero lo que estoy experimentando estos 2 años últimos es maravilloso. Es Gracias, maravilloso querida Azul. De y ese verdad, sería gracias mi... por compartir con nosotros. Muchas gracias. Vale la pena recordar eso. Y eso, querida hermana, usted mencionó algo muy importante, ¿verdad? Que sí, las congregaciones están llenas. Bueno, yo menciono que las congregaciones, las iglesias son un hospital de pecadores, ¿verdad? Allá no vamos porque somos perfectos, sino para escuchar la palabra de Dios. Está compuesta por pecadores, pero lo que sí, la palabra infalible de Dios, esa sí es perfecta, esa sí es santa, ¿verdad? Y otra cosita, Zuli, usted ya tiene un grupo sembradores, es la idea de Academia Cristo, ¿verdad? Y recuerda que la Biblia dice, donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos. Excelente, hermano. Escuchemos a Sergio, César y concluimos esta parte con Pedro. Adelante. Sí, reaccionamos con la palabra de Dios en la mano, pastor. Él mismo instruyó, dijo, escudriñen las escrituras, a ustedes les parece que ellas dan testimonio de mí y hablan de la verdad. También nos dice que es lámpara a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y nos dejó el otro consolador para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. No hay confusión. Si mantenemos esa armonía y esa comunión con Dios, sabremos a dónde ir y qué hacer. Para eso Él está aquí y para eso fue Él os guiará a toda verdad. Entonces, no hay ningún problema. Y podríamos añadir ahí como ya algo extra en la mochila, pues tener el espíritu de los de Berea, ¿no?
Y yo cuando conocí Academia Cristo se lo recomendé a mi esposa, pero antes de hacerlo vi muchos videos de ustedes, muchos, y todos los tuve que filtrar. Cuando escuché del pastor Nixon hablar, lo filtré también en la Biblia y luego a los demás y al final le dije a Sandra, este es el lugar correcto. Y mira, aquí estamos. eh, no hay iglesia luterana aquí, o no había, debo decir, pastor, no había iglesia luterana aquí, y aquí estamos. Entonces, manteniéndonos en comunión y en armonía con Dios, todo funciona y todo va a ir bien, pastor. Gracias. Gracias, querido Sergio. Muchas gracias, hermano. Sí, es obra de Dios. Qué bendición maravillosa. Querido César, y luego con Pedro. Bien, hermano. Yo quería agregar algo. Jesucristo mencionó de que en los últimos tiempos muchos vendrán en su nombre. Si comparamos con los años anteriores, 1500, por ejemplo, la Edad Media, la difusión de la palabra de Dios era menor a la que ahora vemos. Ahora se han multiplicado muchas denominaciones y todas toman el nombre de Cristo, pero también hay otra señal que dice, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, son ellos los que hacen la voluntad del Padre, o sea, lo correcto. Entonces vemos diferentes iglesias que tienen diferentes formas no de enseñar, sino de practicar, yo diría. Algunos dicen, por ejemplo, hablan en lenguas, otros hablan mucho del diezmo. Entonces pareciera que para identificarlos habría que tener algo de sabiduría, pidiéndole a Dios, ¿no? Para que Él le dé la sabiduría de saber identificar cuáles son las iglesias que hacen la voluntad de Dios y cuáles no. Porque aquellas que no hacen la voluntad de Dios hacen su propia voluntad. Muchas iglesias se ve que hay pastores que predican este lujo, predican el, digamos, el materialismo. Ujú. Y yo creo que por ahí Sí, podemos identificarlo. Gracias, pastor. excelente, excelente, César. Muy bien, sí. Y desafortunadamente esas iglesias están llenas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dicen lo que queremos escuchar, pero no lo que nuestra alma necesita. Querido Pedro, y luego concluimos con Alta Gracia. Bueno, hermano pastor, con respecto a la reacción, bueno, la palabra de Dios es clara, hermano. Dice que no podemos darle la bienvenida a una doctrina donde no esté incluido el Mesías, el Salvador. Por ejemplo, yo he recibido invitaciones, pues, por decir, a convertirme al Islam, a oír del Islam. Ellos dicen, por ejemplo, que sí, ellos creen en Cristo, pero a la luz de la palabra ellos no están equivocados, pues. Entonces, bueno, darle gracias a Dios porque estamos fundamentándonos más aquí con el estudio de la palabra en la Academia Cristo, pues. Una de las cosas que me han llamado la atención y que todos tenemos que tener en cuenta que la voluntad de nosotros, la razón, tenemos que sujetarla a la palabra de Dios. Siempre y cuando hagamos eso, vamos a tener una buena ancla, pues, para enseñar lo que es la verdad. Amén. Claro, querido Pedro. Querida Alta Gracia, adelante. La pregunta es, ¿cómo quiere Dios que reaccionemos? Bueno, yo creo que Dios quiere que reaccionemos con discernimiento y no con confusión. En primera de Juan 4:1 nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es todo, mi hermano. Gracias, querida Altagracia. Muy bien el pasaje bíblico que usted menciona. Ahí está. Entonces, Gústalo adelante. Pastor, estoy muy de acuerdo con muchas intervenciones de los hermanos respecto a estas raciones, pero tenemos que tener muy en cuenta que aquí más que todo en Latinoamérica hay muchas doctrinas del Evangelio.
muchas iglesias que han cambiado la doctrina, llevan mucho legalismo, más que todo. Yo he entrado a iglesias pentecostales, iglesias libres, iglesias apostólicas, pero ellos se contradicen en la doctrina. Y por eso que hay muchos hermanos que se han alejado de esas iglesias, porque no hay una doctrina coherente que verdaderamente esté sujetada a la palabra. Y yo pienso que como una hermana, como habló usted, una hermana hace rato, que es mejor congregarnos, hacer pequeñas reuniones, pequeñas iglesias, mini iglesias, así como primitivas, y llevar la verdadera palabra que estamos recibiendo cada día para ir llenándonos de entendimiento y de sabiduría, ¿ve? Para la santificación, para llevar a otras almas hasta la salvación y las nuestras y en nuestra familia. Sí, Entonces, querido hay Gonzalo. mucha corrupción y hay mucha falsedad en muchas iglesias. Entonces, hay que tener mucho discernimiento cuando estemos en cada iglesia de esas. Gracias, querido hermano. Muy bien, gracias por todos sus comentarios maravillosos y experiencias personales. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia es clara, ¿verdad? El Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, ellos nos exhortan a ir a las Escrituras, ¿verdad? Como dice este texto tan maravilloso, no crean todo, no crean a todo espíritu, ¿verdad? Sino que pongan en prueba los espíritus para ver si son de Dios. Primera cosa, ¿verdad? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ya mencionaron ustedes en los lobos vestidos de ovejas y todo eso. También esto, ¿verdad? Que siempre recordamos, que siempre exhortamos, que siempre invitamos a todos los estudiantes de Academia Cristo a ir a las Escrituras, ¿verdad? Una hermosa historia, la que Pablo y Silas se encontraron con esta comunidad, los bereanos, ¿verdad? Pablo y Silas salieron rechazados, salieron perseguidos, salieron lastimados de Tesalónica y fueron a Perea, un pequeño lugar, y ellos lo recibieron con toda avidez, dice la palabra de Dios, y todos los días examinaron cuidadosamente las enseñanzas de Pablo, comparándolas con las escrituras, lo que bien hizo Sergio, ¿verdad? Hay algunos pastores, algunos profesores, algunas enseñanzas que se incomodan cuando un cristiano estudia la Biblia, cuando quiere confrontarlos con las escrituras, ¿verdad? Esa es nuestra misión, ese es nuestro deber, si se podría decir, como cristianos. No es solamente sentarnos en la banca, calentar la blanca y decir, sí, Señor, amén, aleluya, pero a veces no estamos escuchando la palabra de Dios, sino estamos solamente escuchando la voz del pastor, la voz de este líder que nos dice lo que quiera y al fin como ya nos ha captado, ya ha captado nuestra atención, ya nos tiene, no sé cuál sería la palabra, nos puede decir lo que sea. Estudiemos diligentemente la palabra de Dios y ustedes ya han aprendido que la Biblia hay que estudiarla en su contexto, ¿verdad? El texto, contexto, lo que dice antes, lo que dice después, lo que es a quienes está hablando Dios en ese momento, ¿verdad? Culturalmente, históricamente, y ahí aplicar a nuestras vidas, porque ya sabemos que un texto bíblico sacado o fuera de contexto es un buen pretexto para sembrar falsas enseñanzas. Entonces, nuestra oración, nuestra exhortación es que usted conozca las escrituras. Si conoce bien las escrituras, nadie les va a engañar, nadie les va a mentir. Y también vamos a ver aquí que el Señor quiere que confrontemos en amor cristiano, que defendamos la fe que Claro, Cristo ha dado en nuestros corazones para no estar nomás Y lo que pasa mucho es que a veces algunas personas, algunos creyentes están en desacuerdo con la enseñanza de su iglesia, de su congregación,
pero por sentirse cómodos, porque ahí está su familia, están sus amigos, ya llevan años en esa congregación, y no estoy diciendo que es fácil, ¿verdad? Es difícil dejar una congregación, pero al fin, ¿qué es más importante para nuestra alma? La comunión con la gente o mi comunión con Dios y el alimento espiritual para mi alma, ¿verdad? Entonces, dice, ¿por qué es importante tener cuidado con la falsa enseñanza al buscar una congregación? Ustedes mencionaron hermosos textos bíblicos, ¿verdad? Como una pequeña, este, poca levadura contamina. A ver, estamos yendo al otro lado. Bueno, aquí estamos. Muy bien, ¿qué quiere Dios que hagamos cuando encontramos personas que no enseñan de manera diferente, que enseñan de manera diferente lo que la Biblia enseña? Bueno, primero, como bien decían ustedes, es de confrontar. Y vamos a poner ejemplos concretos. Si de pronto usted va a una congregación y de pronto el pastor en un domingo predica alguna cosa que no va acorde a la Biblia. Por ejemplo, que anoche tuvo una visión y dijo que, pensando en algo que he escuchado, ¿verdad? Que el pastor, Dios me dijo anoche que el pastor necesita, no sé, un carro nuevo, necesita una casa nueva, necesita, no sé, algunas cosas, algo así, ¿verdad? Y pues eso no es bíblico, ¿verdad? Entonces, si la gente, perdón lo que voy a decir, pero todos están diciendo aleluya, pastor, sí, amén, pastor, ¿verdad? Pero y, y yo, que Dios me dé la fuerza, la fortaleza espiritual, para cuando termine el servicio, yo voy a ir al pastor a solas, ¿verdad? Porque eso es bíblico lo que dice. Y yo le voy a decir, pastor, mire, con todo el respeto que usted se merece, pero lo que usted predicó no es bíblico. Muéstreme en dónde está lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Entonces, en ese celo por la palabra de Dios, en ese amor por Dios, por respeto a Dios, por las almas que están escuchando esas predicaciones y por mí mismo, ¿verdad? Y pues pasa dos cosas. El pastor va a decir sí, gracias, y inclusive va a reconocer que quizás no tuvo tiempo para preparar el sermón, lo que sea. O después, lo que es más común, se va a armar un berrinche, un enojo. Es decir, ¿y tú quién eres? ¿Verdad? Yo soy aquí el pastor, yo soy el que estudié, yo soy el que sé más y todo eso, ¿verdad? Entonces, este, puede pasar eso. Y a veces la congregación, los feligreses, por no confrontar al pastor, por no estar en inconvenientes, porque todo el mundo le respeta, le quiere, admira al pastor. Entonces yo mejor no, ahí me quedo calladito, sé que está mal, pero no me incomoda, ¿verdad? Y es lo que el Señor dice, mostrarle su error con paciencia y amor. Mateo nos muestra esas tres etapas, ¿verdad? Ir cara a cara con la persona, hablar del inconveniente. Si este no escucha, llevar a dos como testigos y después decirle, mire, esta es la razón por la cual yo estoy saliendo de la iglesia, ¿verdad? Porque contamina, la palabra de Dios contamina, destruye mi alma, y toda la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y eso, si los líderes religiosos no lo hacen, el cristiano, el creyente, está en todo su derecho de hacerlo, ¿verdad? Si persisten en rechazar la corrección, debemos separarnos de ellos. Esto es Ajá. bíblico. Alejarnos de ellos. No tenemos que salir peleando con nadie, solamente decir que sepan por qué salimos, ¿verdad? No, algunos dicen, no, no, ya me salí nomás y no quiero decir nada, pero usted sabe que un error, aunque dure 100 años, no deja de ser un error. Y si no lo hacemos ver, a veces pasa con cualquier cosa, ¿verdad? Piensa uno que está todo bien, es el ejemplo del apóstol Pablo. Él por muchos años decía, esta es la religión correcta, ¿verdad? Yo voy a eliminar todo lo que tiene que ver con ese Cristo y todo lo demás, pero él mismo reconoce, dice, en mi ignorancia, yo no sabía nada de eso, ¿verdad? Y es bueno como a veces confrontar, a veces mostrar la realidad con la palabra de Dios.
en la mano, ¿verdad? Con ese respeto, con esa reverencia que tenemos a Dios, ¿verdad? Porque tampoco vamos a usar la palabra de Dios como una herramienta para ganar un argumento que yo quiero que nada, ¿verdad? Eso ya es igual pisotear la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué quiere Dios que hagamos cuando encontramos personas que enseñan la Biblia? Personas que enseñan la Biblia fielmente. Bueno, es unirnos a ellos, ¿verdad? Disfrutamos la comunión de hermanos que están unidos en la fe. Es una bendición maravillosa de que aquí está mi hermano en la fe, Sergio, ¿verdad? Ellos están en México y yo me regocijo cada domingo, cada vez que ellos tienen ese servicio dominical, esa comunión con los hermanos y hermanas, la partición del pan, de la Santa Cena, de la palabra de Dios. Yo estoy acá en Ecuador, pero sé que estoy feliz porque tengo mis hermanos, hermanas en la fe en Colombia que están enseñando la palabra de Dios, en Bolivia, en Perú, en diferentes partes del mundo, que ya como esos grupos sembradores, ¿verdad? Que hay gozo en el alma porque les enseñamos a las personas que somos salvos por la gracia de Dios. No que tenemos que hacer esto, no que tenemos que diezmar, hablar en lenguas, dejar de hacer esto, aquello para que Dios nos quiera. Dios nos quiere por la obra redentora de Cristo, no por algo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Entonces, aquí hay muchos pasajes bíblicos, ¿verdad?, que nos muestran esa comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ese amor, esa unidad. Así como dice aquí en Primera de Juan 1:3, dice, así que lo que hemos visto y oído es lo que les comunicamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta fue la oración de nuestro Señor Jesucristo aquí en Juan 17, antes de ser entregado, antes de subir al cielo, ¿verdad? Que haya unidad, que todos crean lo mismo, que todos piensen lo mismo, que todos se regocijen en la misma salvación que Cristo nos ha otorgado. Ahora es un poco difícil esto, ¿verdad? Porque no tenemos iglesias luteranas en Latinoamérica donde podamos irnos a escuchar la palabra de Dios. Mientras eso ocurra, seguimos estudiando diligentemente la palabra de Dios y seguimos reuniéndonos, seguimos estudiando con quienes enseñan lo que la palabra de Dios lo enseña, ¿verdad? Entonces, nuestra oración, nuestro deseo y nuestro favor hacia ustedes es pedirles que escudriñen las escrituras, ¿verdad? Que ustedes vean que esta enseñanza de Academia Cristo es bíblica o no es bíblica. Entonces, ustedes ven eso y al hacer eso nos ayudan inmensamente para mantenernos enfocados en la enseñanza bíblica de lo que Dios, Cristo Jesús nos ha enseñado. Usted lee toda la Biblia, que no hay exigencias, que no hay condiciones. Jesucristo pagó el precio justo, perfecto y santo de nuestra redención. Y ahora el cristiano, los creyentes, vivimos por gracia y todo lo que hacemos es para dar honra y gloria a Dios por la benevolencia divina que Él nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Entonces, por eso hay gozo, por eso hay comunión. Comunión, usted se acuerda que es con toda la Biblia, no es con partecitas de la Biblia, sino con todas las escrituras. Creemos que la Biblia es la fuente central, la fuente de toda enseñanza, de toda predicación, de toda confesión de fe, y es de lo que nos mantiene firmes, gozosos en la obra redentora de Cristo. Y al fin podemos alabar a Dios, trabajar juntos con amor por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra hermana Carmen puede dar testimonio de eso. Su hija, nuestra hermana Clara, está en la iglesia luterana de Miami, de
pastoral, ¿verdad? Entonces es una bendición maravillosa. Y todo eso es obra de Dios. No hemos hecho nada nosotros. Preguntitas para el proyecto final, ¿verdad? Entonces aquí hay dos. ¿Qué es la Santa Iglesia Cristiana y por qué es santa? Ahí va a colocar usted por qué es santa. Porque Cristo nos ha lavado con su preciosa sangre para presentárnosla a Dios perfecta y santa, cubiertas con su manto de justicia y santidad. ¿Cómo debemos comportarnos con las personas u organizaciones que no predican fielmente la palabra de Dios? Ya hemos escuchado, ya hemos aplicado a nuestras vidas. En ningún momento queremos provocar como discusiones, ¿verdad? Eso no lleva a ningún lado. Que nuestra actitud sea un reflejo del amor de Cristo en nuestras vidas. Vamos a compartir con otros, corregir sus errores con la palabra de Dios, con amor, con paciencia, y si no aceptan esa corrección, está bien. Por lo menos hemos mostrado con la palabra de Dios lo que es la verdad. El resto es obra del Espíritu Santo. Pero a veces quedarnos donde enseñan mala, falsa enseñanza, es decir, es como estar en esa incertidumbre, ¿verdad? Es decir, estoy en desacuerdo, pero como no tengo más, voy a quedarme aquí. Y estoy al fin terminando diciendo, sí, estoy de acuerdo con lo que enseñan, con todo lo que están enseñando, ¿verdad? Porque ese es el compañerismo. Un abrazo fraternal para todos. Mi oración siempre y de todos los profesores de Academia Cristo, sus hermanos y hermanas en la fe, es que estudien diligentemente la palabra de Dios, porque solo allí encontrarán la verdad. Y esa verdad les hará libres. ¿Ah? Cerremos pues entonces con una oración esta clase. Padre Celestial, postrados ante tus pies, te damos infinitas gracias porque usas el poder de tu palabra para llevarnos a tus pies, el poder del Espíritu Santo para que siembre la semilla de la fe en nuestros corazones y así, Señor, con nuestros labios, por la obra del Espíritu Santo, podamos confesar que tú eres nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, los estudiantes de la Academia Cristo, Señor, que con la Biblia en la mano, ellos han estudiado, han visto, han escudriñado y han encontrado que hay algunas falencias en algunas denominaciones a las que ellos han ido, de pronto están yendo ahora, Señor. Fortaléceles espiritualmente, manténlos firmes en la fe, con la mirada fija en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe y salvación eterna. Bendito Dios, llévales siempre a tus pies, como tenemos la imagen de María cuando Jesús visitó su casa. Ella atenta a la enseñanza de Jesús, se regocijaba en cada palabra que salía de los labios de Cristo. Tenemos la Biblia, Señor, si tú nos hablas hoy, si tú nos cuidas, nos proteges, nos fortaleces espiritualmente para que cada día apliquemos tu palabra a nuestra vida. Señor, defendamos de todos los ataques feroces de Satanás y con gozo compartamos con otros lo que Cristo ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Todos tengan un bendecido día. Nos veremos Amén. el día Buenos lunes. días para todos. Dios les bendiga. Pastor, gracias. Enseñanzas, bendiciones.